Título de la historia. Nunca saliste de la sala. La sala de espera estaba inquietantemente silenciosa, una cámara estéril en la que hasta el más mínimo atisbo de calor parecía desvanecerse. Me senté en una silla de plástico rígida, con los ojos fijos en el televisor en blanco montado en la pared, mientras el zumbido incesante de las luces fluorescentes subrayaba mi aislamiento. El penetrante olor a antiséptico se aferraba al aire, y cada inhalación servía como un recordatorio de la precisión clínica que había llegado a definir este lugar. Encima de mí, colgado en la pared, había un viejo reloj, una reliquia con agujas ornamentadas que desafiaban la lógica. Su tic-tac era irregular, a veces saltaba un compás o incluso retrocedía una fracción de segundo, como si el tiempo mismo estuviera siendo manipulado. Su comportamiento me pareció extrañamente hipnótico, un metrónomo silencioso para la disonancia creciente que me rodeaba. Mi pulgar recorrió distraídamente las ranuras familiares de la vieja pulsera de plata que llevaba en la muñeca, el regalo de despedida de mi esposa, del que alguna vez bromearon como una forma de recordarme: recuerda, me perteneces. Ahora, su frío metal servía como un amarre agridulce a una vida que temía que se me estuviera escapando. Me quedé allí, congelado, mirando el reloj pasar. Cada tic irregular amplificaba los latidos de mi corazón, mientras un silencio inquietante me envolvía. Todavía podía oír la voz tranquila de la enfermera de antes: «No se preocupe, señor Baker. Solo se mueve cuando usted se mueve». Pero, mientras miraba la puerta de la sala de operaciones, algo se sintió realmente extraño. El murmullo habitual de la charla había desaparecido. Miré a mi alrededor, y me di cuenta de que la enfermera, y todos los demás, simplemente habían desaparecido. Todo el hospital se sentía vacío, como si yo fuera la única alma que quedaba. Me incliné hacia adelante y murmuré: «¿Quién es?». Pero mis palabras fueron devoradas por un silencio progresivo, el parpadeo errático de las luces y una extraña presión acumulándose en mi cabeza. Fue entonces cuando lo noté, una distorsión ondulante en el borde de mi visión, como si la realidad misma se hubiera abierto en canal. Allí, holgazaneando en la periferia, había una criatura que desafiaba toda explicación, una presencia interdimensional cuya forma brillaba entre tonos y sombras, moviéndose de una manera que la hacía parecer que no estaba del todo presente ni ausente. Su mirada fija y sin pestañear se clavó en mí, silenciosa y amenazante, desafiándome a hacer un movimiento. Durante un largo instante de infarto, me quedé paralizado, atrapado por la mirada abrumadora de aquella criatura. Al principio se movía lentamente, casi lánguidamente, su forma ondulaba con una fluidez sobrenatural, como si estuviera suspendida entre dimensiones. Cada segundo de ese enfrentamiento me hizo sentir como si mi propia alma estuviera siendo medida con algún antiguo e incomprensible estándar. Sabía instintivamente que cualquier movimiento podría provocarlo, un desafío silencioso que se extendía ante mí. Sus ojos, fríos e inflexibles, parecían exigirme que permaneciera inmóvil, obligándome a un punto muerto agonizante, permanecer inmóvil y enfrentar una confrontación eterna, o arriesgarme a moverme y desatar su ira. La tensión se volvió insoportable. El corazón me martilleaba en los oídos y, impulsado por una necesidad desesperada de escapar, me obligué a moverme. Con piernas temblorosas, caminé lentamente hacia una puerta abierta que se extendía por un pasillo oscuro. Cada paso era una apuesta contra la amenaza silenciosa de la criatura. Detrás de mí, las manecillas del reloj se sacudían de manera impredecible, un eco visual de cada paso vacilante que daba. En ese instante, el ser interdimensional entró en acción. Su forma cambió de forma abrupta y se lanzó tras mí con una velocidad que desafiaba la lógica, una carrera depredadora que desdibujaba los límites del espacio y el tiempo. Solo percibí el sonido inquietante de su movimiento, como si estuviera desgarrando el tejido mismo de la realidad. Ya no era una amenaza distante, sino que estaba justo detrás de mí, con su intensa mirada clavada en mi espalda. Corrí por esos pasillos estrechos, mis pasos hacían eco de mi creciente terror. Entonces, en un estrecho tramo del corredor, mientras trataba desesperadamente de superarlo, tropecé. En esa fracción de segundo, sentí su toque frío y sobrenatural, un dolor punzante a lo largo de mi antebrazo. La herida me quemó los nervios con tal intensidad que mi visión se entrecerró y la agonía se volvió insoportable. Mis piernas se doblaron bajo el ataque, y el dolor abrumador me envió en espiral hacia la oscuridad.
Cuando volví en mí, unas fuertes luces fluorescentes me apuñalaron los ojos. Estaba en una cama de hospital, con máquinas que emitían pitidos en una habitación esterilizada que me parecía demasiado convincente. Mis pensamientos corrían, tratando de unir los fragmentos del caos de la persecución, el dolor insoportable de la herida y ese pasillo opresivo y silencioso. Sobre la cama, el mismo reloj errático se cernía ahora sobre mí, con su enloquecedora danza de manecillas retorcidas, un recordatorio constante de que el tiempo ya no era digno de confianza. Un suave golpe en la puerta me sacó de mi ensoñación desorientada. Entró una enfermera, con una sonrisa nítida y una alegría desconcertante bajo el resplandor de las luces. Sin perder el ritmo, anunció en un tono tranquilo y mesurado: «Señor Baker, la cirugía salió bien». Había una precisión inquietante en sus palabras, como si fueran parte de un guión bien ensayado. Mientras ajustaba los parámetros del monitor con meticulosa eficiencia, añadió: «Su esposa llegará pronto». Su voz, demasiado serena para el caos que acababa de experimentar, me provocó un escalofrío en la espalda. La promesa de su llegada, aunque pretendía ser tranquilizadora, no hizo más que ahondar la extraña disonancia que impregnaba cada rincón de mi mente. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella. Sin embargo, cuando entró en la habitación, cada movimiento se sintió extrañamente demorado, como si hilos invisibles la estuvieran arrastrando. Entonces, su voz, suave e insistente, rompió el silencio estéril. «Cariño, no tienes por qué tener miedo. Esto es lo que realmente importa. Recuerdas todo, ¿verdad? El hospital, los médicos, nuestro amor». Mi mente daba vueltas, dividida entre los recuerdos inquietantes de esa sala de espera y la suave cadencia de sus palabras. «No, no lo entiendo», balbuceé con voz temblorosa. Vi cosas, sentí que algo me perseguía. Esa sala de espera parecía demasiado real. Ella se acercó más y extendió la mano como para calmar mis nervios. Eran solo ilusiones, amor, la forma que tiene tu mente de protegerte de algunas verdades duras. Aquí estás a salvo. Este es tu lugar. Sus palabras eran hipnóticas, una canción de cuna que prometía consuelo después del caos. Por un momento, la seducción de su consuelo casi me abrumó. Pero debajo de la superficie, una duda obstinada se agitó. «No, algo no va bien. Puedo sentirlo. No sé si puedo confiar en ti». En ese instante, sus ojos parpadearon, un destello breve, casi imperceptible, que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Se acercó aún más y su sonrisa se ensanchó de una manera que me pareció a la vez invitante y amenazante. «Estás pensando demasiado, amor. Déjame ayudarte. Deja ir tus miedos y acepta esto». Cuanto más se acercaba, más percibía una corriente subyacente de amenaza, una distorsión sutil en sus rasgos, un retraso en sus movimientos que desafiaba el flujo natural de la vida. El instinto rugió dentro de mí, instándome a escapar. Con una oleada de adrenalina, la empujé hacia atrás. El acto se sintió como una traición, aunque me devolvió a la realidad. En ese momento de tensión, el aire se quebró con un crujido repentino y escalofriante. Las luces fluorescentes del techo parpadearon violentamente, proyectando sombras erráticas que se estiraban como dedos que agarraban. Mientras me tambaleaba hacia atrás, mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y desde el rincón más alejado de la habitación surgió una presencia oscura y cambiante, un ser cuya forma oscilaba entre este mundo y algún otro plano mucho más siniestro. Sus ojos, vacíos de antigua malicia, se fijaron en mí mientras hablaba con una voz que era a la vez un susurro y un rugido. «Nunca saliste de la sala de espera». Las paredes se convulsionaron mientras los confines estériles se disolvían en una pesadilla de sombras arremolinadas y tiempo fracturado. Me quedé paralizada, atrapada entre los restos de una realidad que una vez conocí y un terror que se negaba a ceder. En ese momento final y desgarrador, mientras los límites de mi mundo se desmoronaban en la oscuridad, me di cuenta de que había estado esperándome a mí misma en esa sala de espera todo el tiempo, incluso antes de que comenzaran la persecución y el caos, atrapada en un ciclo sin fin. Aquí estoy, una vez más, sentada en esa misma sala de espera fría.